es que México me hizo gringo, porque en realidad es suizo, ¿no? Era suizo. Y toreaba los carros, sí. Y pues la glorieta de la Paloma pues no es nada amigable para un peatón, ¿no? Entonces ese texto es muy, muy bueno. Luego hay una reflexión de Mariana Favela sobre la historia de las herramientas y la filosofía política de Jan Robert en relación a la reflexión que él hizo sobre el último Iván Illich, que es sobre la herramienta y sobre la era de los sistemas, que por cierto se publicó un libro sobre el tema hace no más de un año también, ¿no? Que invitamos también a leer. Y luego, bueno, hay un maravilloso texto de Diego Ferraris, que es sobre las relaciones entre el movimiento zapatista y Jan Robert. Un diálogo que él sostuvo durante bastante tiempo al lado de Silvia Marcos con los zapatistas. El texto de Humberto Beck es sobre el ensayo que yo quisiera comentar, que es el del espacio, sobre el habitar, se llama La poética del habitar. Y bueno, temas clásicos ya, tanto en la vida como en la obra de Jan Robert, como la cuestión de los cronófagos, de la contraproductividad, de la falta de proporción, del hecho de que pasado determinado límite, una institución, una práctica, una institución o una práctica o un proceso social pasado determinado límite, pues se convierte en justo lo contrario de aquello para lo que fue creado. Esta cuestión me sigue pareciendo importante y está y se ve reflejada en los textos de Paulina Alvarado y de Rodolfo Oliveros. Bueno, pero en realidad yo quiero... Bueno, ¿no está Margarita? Ok. Bueno, entonces mejor voy a leer porque si no... bueno, todos ellos brillantes escritores e intelectuales que actualizan y mantienen vivo el pensamiento de Jan Robert. Yo quisiera referirme a 3 temas que contiene el libro y por lo que los invito a leerlo. En primer lugar, sobre la vida y la manera en que Jan Robert abordaba las problemáticas que según yo no están separadas. Esa reflexión se encuentra en la introducción que escriben las coordinadoras y el coordinador. Ahí las coordinadoras y el coordinador apuntan sobre la capacidad dialógica y sobre todo de escucha del autor. Miren lo que dice. En estas páginas recordamos a Jan como un amigo afectuoso y un conversador sagaz que recorría caminos complejos con capacidad enciclopédica y actitud humilde y vernácula. Esto es fascinante lo que ellos dicen. Lo que sigue es fascinante. Se podría decir que su humildad ha obstaculizado su propia notoriedad, pero al mismo tiempo habría que afirmar que precisamente ese rasgo de su carácter ha permitido a su pensamiento la concreción, la elasticidad y la apertura que expresa. Es decir, yo quiero detener un poco en esa actitud porque quizá, claro, estaba en la vida y en el comportamiento de Jan Robert una actitud sumamente receptiva con todos y todas. Y tenía una actitud sumamente humilde porque cuando fue a nuestro seminario en la universidad los últimos 2 años antes de la pandemia, yo decía, ¿por qué Jan Robert está con nosotros discutiendo cosas que a lo mejor le van a parecer sumamente inútiles o mal planteadas o triviales? Pero no, lo que pasa es que era su propia pedagogía. O sea, la pedagogía de Jan Robert consistía en escuchar cualquier tipo de afirmación, lo cual le daba un rasgo epistémico particular, que es decir, que no se preguntaba si lo que uno dijera estaba bien o estaba mal, sino por el hecho de que se haya dicho eso que se dijo. Esto es algo muy importante, muy pedagógico, porque entonces uno no va por la vida buscando la verdad o decirle al otro que no es verdadero lo que dice, sino pensar por qué se dice lo que se dice. Entonces eso más claro está en una cuestión de humildad en la actitud de Jan Robert, pero también es esta cuestión pedagógica. Pero ¿por qué hace eso Jan Robert? Yo intuyo
que él lo hacía por dos cosas, porque su estrategia de análisis estaba ligado a la filología, es decir, a la historia de las palabras, y por otro lado, a la historia misma. Entonces sabía que las cosas no habían sido siempre iguales ni de la misma manera planteadas, ni en las geografías en las que sucedieron, ni en las épocas en las que surgieron. Entonces, esta estrategia de utilizar la historia de las palabras, es decir, cuando dices algo que es en realidad lo que estás diciendo, pues porque las palabras, como decía Lacan, pues tienen como 25 significados, entonces a veces terminan no sirviendo de mucho. Porque cuando uno dice algo, a lo mejor el otro está entendiendo absolutamente lo contrario. Entonces por eso él volvía sobre las formas del decir y cómo habían cambiado esas formas del decir hasta nuestros días. Y desde luego, su recuperación de la historia, que es siempre importante, es decir, la referencia, digamos, no tanto a la historia, sino a la memoria de las colectividades, es decir, a lo que él entendía como un vínculo orgánico con el pasado, así que no necesariamente pasa por la historiografía, sino que pasa por pensar que las comunidades tienen un vínculo distinto al que tienen los historiógrafos o los historiadores de profesión. Con perdón si hay historiadores. Digamos, no era una crítica a la historia, sino que era una recuperación de la memoria colectiva, su procedimiento. Por eso estaba en contra de que los vecinos se convirtieran en cifras. ¿Cuántos vecinos tienes? ¿Cuántos hay? Etcétera. Bueno, eso por un lado me parece importante. Es la primera parte que me parece plantea el libro, en los textos y en la introducción. Quiero ahora referirme al concepto de espacio que está en el texto, El lugar en la era del espacio, y que inicia con un poema de Paul Celan. Partiendo de un poema de Paul Celan, la tesis de Jean Robert es que la era del espacio ha colonizado y cuadriculado la vida de las personas modernas. El autor recuerda la contraposición entre el lugar o el hogar y el espacio administrado y gestionado por poderes externos a las personas. Y aquí, ¿quién mejor que él, arquitecto, puede hablar sobre la distribución del territorio, la apropiación de los lugares, la destrucción del tejido social a través de la cuadriculación de la vida? Él intuye tres premisas que están en juego en esta colonización, en esta cuadriculación de la vida moderna a través de no solamente el concepto de espacio, sino de prácticas espaciales concretas como las construcciones modernas. Él piensa que el espacio, en primer lugar, en la modernidad se presenta como algo homogéneo. Es decir, todavía cuando le planteamos a Jean Robert el asunto del crecimiento de Cuernavaca, él decía que era una ciudad cancerígena porque había destruido como el cáncer destruye los tejidos, el crecimiento de las planchas comerciales habían destruido los tejidos sociales y que había transitado Cuernavaca de un modelo de pueblos a un modelo de puentes, porque en algún momento se le planteó a la intelectualidad o a los políticos en Cuernavaca que la ciudad debía ser puenteada, es decir, construir puentes como aquí que tenemos a 200 metros, ¿no? De San Antón hasta el puente 2000. Entonces esto hace que el espacio sea homogéneo. Y luego, segundo aspecto que él intuye sobre el espacio es que se presenta como un a priori de todas las percepciones, afectando la noción del lugar y los lugares mismos. Esto es algo que Jean Robert intuye, pues está en las epistemologías modernas. Las epistemologías modernas pensaron que el espacio y el tiempo eran conceptos a priori universales que todos teníamos en la subjetividad. Y que, bueno, ahí surgió la epistemología del sujeto y el objeto. Y entonces, que el espacio era anterior a la experiencia misma, porque ya nacíamos con él. Eso es Kant, exactamente. No quería ser tan farragoso académicamente, pero está en un libro que se llama Crítica de la razón pura, pero casi todos los epistemólogos del siglo XVIII. Pero también Newton, porque Kant extrae
sus filosofemas de la física de Newton. Entonces él involucra la física como un nuevo paradigma en la concepción espacial de Europa, porque estamos hablando siempre del espacio europeo. Y luego, su interés, que es lo que a mí me interesa muchísimo, es cómo afecta esta concepción del espacio a la ética y a la política. Decir que el espacio es homogéneo supuso un entramado arquitectónico en el que las coordenadas cartesianas de las matemáticas y la física se convirtieron en el último más allá de la realidad. En el periodo en que escuelas y carreteras han inducido a la mayoría de las personas a reducir la inacabable riqueza perceptual, esto es muy importante, pasa que esa concepción homogénea del espacio desvincula nuestra sensibilidad hacia el cuerpo, nuestras tesis, con la realidad. Hoy lo estamos viviendo. Yo, por ejemplo, estoy en una pantalla espacial, estoy en el espacio digital, ¿no? Que también ya en ese momento Jean Robert cuestionaba. Entonces, el problema con este espacio homogéneo es que reduce la inacabable riqueza perceptual del mundo a un sistema de mediciones y de distancias relativas. Hoy en día, con el concepto de espacio digital, virtual, esto es mucho más cierto. Eso da lugar a un desconocimiento del entorno, por ejemplo, las orientaciones por los Google Maps. En realidad no vemos el entorno, lo pasamos como de noche siempre. Eso es lo que produce el espacio. Eso implica, al final de cuentas, lo que un poco decía con el sistema, que pierdes autonomía, porque ya no sabes conducirte de manera como él lo hacía, que era caminando. Eso da lugar entonces a un desconocimiento del entorno, a un cambio radical en la mirada y en las tesis comunes, a una especie de confinamiento donde los locos, los niños, los enfermos pueden estar juntos entre ellos, pero excluidos de los demás. Reemplazando los ámbitos de comunidad, dice Jean Robert, en un mundo de carreteras, aeropuertos, recintos educativos y pabellones penitenciarios, este confinamiento es tecnogénico. Y esto es importantísimo porque en realidad este confinamiento es producto, entre otras cosas, de la universidad, porque está liderado por especialistas y proteccionistas. Entonces, está latiendo todo el tiempo la crítica de las profesiones. Pero dice Jean, ¿de dónde viene el espacio? Porque él dice que es un invento, además un invento de la modernidad. Y en este gesto que él tenía, que era muy interdisciplinario, leía al mismo tiempo a Kropotkin y a Ludwig Fleck, el bacteriólogo. Él dice, bueno, es que si tomamos los estudios de Ludwig Fleck sobre la sífilis, de hecho yo platicaba mucho con él sobre ese libro de Ludwig Fleck, que es la génesis y el desarrollo de un hecho científico, donde Ludwig Fleck data los antecedentes del concepto de sífilis, desde la magia hasta la moderna biología y el estudio de las bacterias. Entonces él dice que ese texto le sirve para pensar una protoidea. Ludwig Fleck entendía la protoidea como el antecedente que daba lugar a algo nuevo. Y entonces dice, bueno, ¿de dónde viene el concepto de espacio? Traslada el concepto de protoidea al estudio del espacio. Entonces dice, y pone ejemplos. Los ejemplos de Jean Robert son magníficos. En realidad los intelectuales y los filósofos siempre piensan en tres ejemplos: la mesa, la silla y el árbol. Con eso se le han pasado 2500 años. Es lo único. Los ejemplos de Jean son magníficos. Dice, por ejemplo, si pensamos en el cazador, el cazador que se atrinchera así como ahorita estamos atrincherados nosotros, es decir, no exponiendo el cuerpo, detrás de un matorral para matar una presa. Y bueno, si pensamos eso, entonces pensaremos que un ejercicio corporal como este que estamos teniendo ahora es justamente un antecedente de la idea de espacio, es decir, un espacio delimitado por una visión lineal hacia adelante. Luego, este es un ejemplo. Dice, otro ejemplo es la distinción entre mapas e itinerarios. El mapa, que es una
eh, eh, digamos, una visión que se ve siempre un poco desde arriba. Si vemos los mapas, siempre los vemos hacia arriba. Y el itinerario, que es un conjunto de descripciones que te indican una aquí y una aquí y una allí. Es decir, que uno puede decir, bueno, ahí está el letrero de vuelva pronto, seguido del cual estará un portón de madera y a la izquierda estará un puesto de periódicos. Es un itinerario, no un mapa que normalmente posiciona un punto de partida y un punto de llegada sin mediar, sin saber lo que estamos transitando. Entonces esa es otra él dice de los itinerarios romanos, pero creo que los pueblos indígenas también hacen sus itinerarios. En realidad, los lugares y la ubicación de la peregrinación, por ejemplo, son concretos, no abstractos. Entonces él pone el ejemplo del itinerario, esa distinción que tiene que ver con la continuidad, con la juxtaposición, que con Marcela también escribimos en un ascensor. Luego, también el espacio nace de una perspectiva lineal en el que, y esto según yo, hay superficies que hay que llenar de cosas. No imaginamos un espacio vacío. Es típica todavía la pregunta sobre un espacio vacío. Por ejemplo, cuando salimos de una ciudad, de un pueblo, y preguntamos qué hay allá, y decimos no hay nada. Bueno, eso es absolutamente falso, ¿no? Porque efectivamente pues hay plantas, hay árboles, hay animales, hay vida, pero no podemos imaginar un espacio que no esté reticulado. En fin, también cuando nos preguntan, ¿y en ese terreno qué hay? Cuando es baldío, no, pues no hay nada, pero ¿cómo llegamos a esa conclusión? Sino con una estructura de la mirada sobre la organización de las superficies. Y bueno, él dice que también el espacio está emparentado con el concepto de tiempo y que ambos solían confundirse, porque en realidad el espacio era tener un tiempo, un respiro, una oportunidad más. Dame un espacio significa dame un tiempo, ¿no? Entonces, incluso cuando uno va al doctor, dice, es que ya no hay espacio, quiere decir que ya no hay tiempo. Entonces, todas esas huellas y esas marcas vernáculas que se desdibujan a la hora de pensarlas intelectualmente, pues se las encuentran en ejemplos muy cotidianos. El espacio entonces convierte al mundo en una especie de cajón del mundo que permite o llevaría a una inanición perceptual. Bueno, y se pregunta, ¿pero qué es lo que hay más allá del espacio? Podemos volver a una etapa preespacializada. Y dice, no, tampoco somos tontos. La marcha de la historia no es tampoco tan involutiva. Y entonces dice, hay muchos espacios, hay muchos lugares que no son necesariamente espacios. Entonces analiza el concepto de lugar como un concepto que estaría en los intersticios de las espacialidades. Entonces los lugares estarían llenos de significaciones, pero sobre todo de sensibilidades. Y él pone su propio ejemplo, que es el caminar. Si caminando uno puede producir lugares, es decir, ver otras cosas y pensar de otra manera. Y quiero leer, para concluir esta parte, lo que él dice, que es un tropo en realidad, surgido de la retórica. Lo que miro no puede ser desgajado de lo que puedo alcanzar, tomar, gustar, oler, escuchar. Ninguna imagen ideal puede ser abstraída de estas potencias y sus desafíos por los movimientos de la naturaleza. Es sólo mediante unas ciertas elipsis que puede uno decir que los sentidos se superponen en una acción articulada, pues en primer lugar nunca estuvieron separados. En esta percepción conjunta, o sinestesia, es el cambio de sensibilidad, las cosas están presentes antes de cualquier hipotética reducción de su percepción a datos sensoriales. Es decir, si decimos los ojos están hechos para mirar, entonces no podemos decir que se puede mirar con los pies o que se puede efectivamente mirar con las manos, como hacemos todo el tiempo cuando buscamos algo a ciegas. Entonces eso es lo que él piensa, que los ojos escuchan a escondidas y las palabras
iluminan, los pies miran y la nariz toca el aura de los cuerpos. Esto él lo llama sinestesia y dice, esos son búsqueda de lugares que todavía podemos tener. Voy a ser muy breve con el comentario sobre el texto de la construcción social del sexo, porque es una discusión entre el psicoanálisis y la historia de la sexualidad. Si el hecho de que en realidad, cuando él habla con chicos gays, así narra en el texto, que se pone a discutir con los chicos gays, dice, bueno, es que en realidad no necesitamos una historia de los homosexuales, necesitamos una historia del heterosexual químicamente puro. Entonces ese cambio de pregunta implicaría reconocer un montón de sexualidades que, digamos, él se las pregunta al movimiento. Bueno, ya me callo, muchas gracias. Quiero decir que leí muy mal, así que los invito a leerlo para que lo hagan mejor. Gracias. Muchísimas gracias, Armando Villegas, por tu exposición en esta presentación. Damos la palabra ahora a la doctora Carmen Bustos. Adelante, Carmen. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer en primer lugar su presencia y explicar un poquito más quiénes somos, quién es la Casa Estudio Silvia Marcos y Jean Robert. Bueno, somos los que estamos aquí en la mesa integrantes, Xochiquetzal Salazar y algunas otras personas más que hoy no nos pudieron acompañar, aunque la mayoría de ustedes, Servando, Alicia, pues son amigas y amigos de la Casa Estudio. Y uno de nuestros objetivos es justamente esto que estamos haciendo, difundir la obra de Jean y de Silvia, pero también a partir de las elaboraciones que han hecho ellos, poder pues entrelazar nuevas líneas de investigación, siempre articuladas al pensamiento crítico. Pues yo voy a leer, me siento más cómoda leyendo y espero que no sea tedioso para ustedes. Entonces voy a empezar. Habitar, de acuerdo con el Consejo Nocturno, es estar entrelazados a la gente, a los ambientes, a los campos, a los setos, a los bosques, a las cosas, a tal planta que yace en el mismo espacio, a tal animal que se suele ver ahí. Esta frase cuasi poética que define este acto humano en vías de extinción, según Jean, fue escrita por un colectivo de académicos anónimos cobijados bajo el nombre ya mencionado, y me permite acercarme a la obra de Jean y este libro, no solo por el tema en común que tratan, el habitar, sino también por la forma poética con la que ambos se aproximan al tema. La escritura de Jean se inscribe en el ámbito académico, cierto es. Luego entonces posee objetivos epistémicos como la develación de conocimiento y el análisis crítico de la realidad en que vivimos. De modo que en sus escritos encontraremos una demoledora pero asertiva y excelentemente bien fundada crítica a la modernidad industrial capitalista, que a lo largo de su desarrollo ha sembrado empobrecimiento, escasez, argumentaba Jean, devastación de los territorios y muerte de los seres vivientes, de existencias consideradas inertes y de formas de vida otrora poseedoras de un habitar vibrante, entrelazado. De ahí que Jean llamó a lo emprendido por la modernidad capitalista, nos lo recuerda Márgara, por cierto, en su texto, una guerra contra la subsistencia de los pueblos, y reconocía la importancia de realizar una historia razonada de las pérdidas. Pero además, esperanzadoramente y emparejada a su crítica,
nuestro entrañable maestro nos mostró diversas alternativas a la muerte capitalista colonizadora, aquellas que hacen posible todavía la preservación y florecimiento de la vida, pues como afirma Mariana Favela en su colaboración, que Jan ha dedicado buena parte de sus esfuerzos a historiar las alternativas existentes, las que sobreviven a pesar de la colonización. Así que se puede decir que la defensa y conservación de la vida, una vida que merezca ser vivida, como dice la feminista Alba Carosio, en todas sus manifestaciones, es el tema raíz que ocupa a Robert en su quehacer como académico, activista, defensor de la tierra y caminante. Al ser la vida su tópico principal, al abordarlo desde diferentes ángulos y ramas del saber, ello gracias a su vasta erudición, Robert parece ser un intelectual multitemático: transporte, sistemas tecnológicos, espacio, economía, el agua, incluso el género y por supuesto arquitectura y urbanismo fueron algunas de sus temáticas abordadas. El hecho de que la vida sea su centro de elaboración, según mi pensar y mi sentir, el trabajo de Jan es ya poesía. Su profundidad, la forma como encarna su compromiso y transmite sus saberes, el ritmo, las palabras elegidas, la armonía de su prosa llegan por momentos a ser poéticos. Ello aunado a que en su erudición suele citar a poetas, como ya lo mencionó Armando. Una luz que admitiera su contrario sería insoportable. La sola idea de un día sin noche, de un sol sin luna ni estrellas, de una luz sin sombras, me estremece y me recuerda dolorosamente la vulnerabilidad de mis entrañas. Escribe Jan en alusión a un poema de Paul Celan, en el primero de 3 de sus artículos reunidos en la primera parte de este libro, llamado El lugar en la era del espacio. Considero que es gracias a este sentido poético y no solo racional que este pensador de a pie justamente logra penetrar en lo secreto de la realidad, pues hacerlo, según Julián Cruzalta, solo se alcanza a través del lenguaje simbólico, aquel que está encerrado en el símbolo del mito, del arte y la poesía. La hermeneuta Blanca Solares concuerda con Cruzalta cuando afirma que la imagen simbólica expresada en relatos míticos, cargados de metáforas y por tanto de poesía, es portadora de un conocimiento abarcador, no es escindido por campos del saber ni imbuido de preceptos racionalistas, por lo que la autora incluye como conocimiento a los ámbitos de lo sensible, incluso a lo sagrado. Ahora bien, dentro de la ocupación principalísima de Jan por la vida y lo multifacético que pueda parecer tanto él como su trabajo, me parece que el arte de habitar, el cual nos dice se desprende del arte de vivir, constituye un tema eje de su obra. O quizá a mí me gusta creer que sea así. Por lo tanto, lo es también el tópico del lugar, sitio en el cual, argumentaba Jan, se puede desplegar real y plenamente el arte de habitar. Por eso, Humberto Beck, un discípulo de Iván Illich y de Jan mismo, así como colaborador del volumen que presentamos, considera la obra de su maestro como una poética del lugar. Escribe Beck: más que una poética del espacio, apela aquí a la noción creada por el filósofo Gaston Bachelard
La obra de Robert ha constituido una poética del lugar, del ser encarnado, del arraigo que se deriva de esas raíces móviles, bien plantadas, más danzantes, que son los pies. El libro Pensar caminando, diálogos críticos con Jean Robert es más que una obra intelectual o un texto académico o una compilación de artículos de prestigiosos autores, que lo es, en efecto, pero para mí la concreción de este libro, que conllevó la reunión de todas y todos estos importantes escritores e intelectuales, no unos simples colegas, sino amigas y amigos cercanos, íntimos de Jean, junto con Silvia Marcos, su entrañable compañera de vida, resulta ser la muestra materializada, la realidad encarnada de lo que Jean concibió como el arte de habitar, propiciada por el lugar donde se está. Ellas y ellos, en diálogo y escucha permanente con el amigo, que en apariencia se ha ido, quizá en torno a una mesa con una copa de vino en la mano, una foto de Jean colgada en la pared, y en la casa de muros de adobe y cubiertas de bóvedas de ladrillo que él mismo construyó con sus propias manos en Chamilpa, inspirada por el recuerdo, la memoria y la aprehensión de esos saberes que tanto apreciaba, los que vienen del pueblo y que a él le gustaba llamar los vernáculos. Todo ello describe, muestra lo que significa habitar un lugar, entrelazarse desde el aquí donde se está con el allá y el más que allá, es decir, estar entrelazados con la otredad que abarca no solo a la humanidad, sino, como asegura el Consejo Nocturno, a los ambientes, los campos, los bosques, las cosas. En palabras de Illich y Robert, a los ámbitos de comunidad y con ellos a ello que nos trasciende en la infinitud de la existencia. No por nada Jean, en el primero de sus textos, al que ya me he referido, recuerda que en Ámsterdam el significado de Mokum, nombre por el que las familias antiguas aún se refieren entre ellas a su ciudad amada, sea un lugar donde Dios ha expresado su palabra, un refugio para la gente amenazada. En las aguas arquetípicas y la globalización del desvalor, Jean, con toques de aguda ironía, pero también de una hondura poética, argumenta la radical diferencia existente entre las aguas arquetípicas, otrora portadoras de vida, y el fluido entubado, embotellado y desinfectado, al cual prefiere llamarlo H2O, desvinculándolo de las primeras. Con esta diferenciación conceptual, nuestro autor nos ilustra sobre la antigua relación existente entre los seres humanos y las aguas locales, pertenecientes a los ámbitos de comunidad. Resalta de manera particular que las aguas, para ser realmente portadoras de vida, tendrían que ser arquetípicas, mitopoéticas, es decir, estar incrustadas en una matriz fundamental encarnada de suelo, agua, aire, piedra y luz, y además vinculada a la historia de los lugares y de las personas que los habitan. Leer este bello texto, también el anteriormente mencionado por mí, a mí me provoca evocar al Altépe, el aguacero, la ciudad náhuatl, cuyo componente acuático era considerado el útero sagrado a través del cual los seres humanos habrían emergido de las entrañas de la tierra. Asimismo, me provoca, sin ánimos de ser esencialista,
realizar un vínculo con las mujeres y el florecimiento de la vida. El útero sagrado mesoamericano, las primeras imágenes arquetípicas representadas por los seres humanos, las diosas prehistóricas, las mismas luchas que Jan relata, realizadas en contra de la escasez, emprendida por las mujeres y hombres vestidos como ellas. La defensa del agua, que según nos compartió Servando Caja aquí presente, precisamente comentando este texto, que las mujeres realizaron no hace mucho, cuyas fuentes comunitarias desde siempre, hasta que la extracción que de ellas hacía una compañía transnacional lo impidiera, han llenado sus fuentes de los escurrimientos de la Iztaccíhuatl. El tercer y último texto de Jan incluido en este libro resulta ser cuasi novelesco, si bien asentado en la historicidad de los hechos, lo que le imprime un interés adicional, pues fomenta la curiosidad e incrementa el acervo cultural de quienes leemos. En la erudición del autor nos permitirá adentrarnos en diferentes épocas como la Grecia antigua, el medioevo y sus cosmovisiones, explicando los cambios en ellas acontecidos. La finalidad es hacernos comprender el por qué la sexualidad es una invención de la modernidad que no solo coloca en escasez a los ámbitos de comunidad, otrora bienes gratuitos, disponibles y al alcance de todas y todos, sino que la amplia diversidad de manifestaciones eróticas practicadas otrora en libertad pasaron a la esfera de la economía, siendo esta sinónimo de escasez, a través de la represión realizada en los confesionarios y la persecución instrumentada por la llamada Santa Inquisición. Con ello, no solo se pasó a vigilar las prácticas eróticas, a colocar etiquetas a las personas y con ello a fustigarlas, patologizarlas, condenarlas y criminalizarlas. Este cambio instauró el sexismo en perjuicio de las mujeres, ya que se eliminaron los lugares y actividades de poder de ellas, a través de los cuales la comunidad les otorgaba prestigio y reconocimiento, limitando así sus ámbitos de actuar, encerrándolas cual prisión en lo doméstico. De este modo, el sistema colonial capitalista asentó un doble golpe a la dignidad de las mujeres como personas, ya que a un tiempo logró el control y sujeción de sus cuerpos, así como la apropiación de su trabajo al interior de las viviendas, que pasó a ser no remunerado económicamente ni apreciado. En la segunda parte del libro, los diferentes autores y autoras establecen el diálogo con Jan y su amplia obra, no solo con los textos incluidos en el libro. Cada colaboración provoca en el lector, la lectora, la sensación de que ellas y ellos no solo aprecian las elaboraciones teóricas del autor como puntos de partida o continuidad de las suyas propias, recursos que los investigadores necesitamos siempre como referentes para continuar nuestro camino. Sus reflexiones, más bien, poseen la fuerte convicción de que las elaboraciones de Jan resultan ser, ya lo son, lazos a los que la humanidad no sabremos de asir si queremos retejer un mundo roto, como lo ha llamado Silvia, a este que nos ha tocado vivir. Los textos, además, expresan el amor forjado hacia este gran erudito que se teje o condimenta por el reconocimiento de lo imprescindible de la obra y de la afabilidad de un carácter que provocaba no otra cosa sino quererle, como lo demuestra el escrito de Diego Ferraris.
¿sí? La colaboración de Márgara me permitió evocar de manera sentida a ese maestro raro que un día de hace más o menos 30 años se presentó ante mi grupo siendo yo estudiante de arquitectura y que nos confesó haberse enamorado de México porque aquí todavía crecía la milpa. Si bien es cierto, como lo señala Márgara, en aquellos años en torno a la casa de Silvia y Jan, los vecinos sembraban milpa. A mí la expresión ahora me parece una metáfora, una figura simbólica con la que Jan también nos decía a sus alumnas y alumnos que la sabiduría vernáculo que tanto él valoró aún no estaba del todo devastada, porque los pueblos mexicanos y su chamilpa amada hacían frente a esa guerra que la modernidad, el Estado y el mercado habían emprendido contra ellos y su subsistencia, queriendo con ello condenarlos a la escasez, la renuncia de su autonomía y la dependencia absoluta de la heteronomía. El texto de Javier Sicilia muestra que una relación profunda, prácticamente de hermandad como la establecida entre él y Jan, puede iniciar con la confrontación de opiniones, el desconcierto, la desconfianza, pero también con la humildad de la escucha y por lo tanto del reconocimiento de la admirable lucidez y verdad de los planteamientos del otro, resintiéndolos, es decir, sintiéndolos y volviéndolos a sentir o sintiéndolos desde las entrañas, ya no como una razón que viene de la afuera, sino como una vibración y resonancia con uno mismo y con el otro. Conciencia que solo puede emerger desde una intuición poética, como Javier lo menciona en el texto. Porque pensar con los pies significa exactamente eso, permitir al cuerpo resonar con la otredad y el afuera en una experiencia imbuida de sinestesia. Olfatear con los oídos, escuchar con el tacto, sentir con los ojos, saborear con la nariz. Otros componentes más del arte de habitar. El escrito de Sicilia me toca de un modo particular porque ensambla dos temas que han sido también de mi interés, la arquitectura y la espiritualidad, mejor aún la mística. Y lo hace Javier porque previamente lo ha hecho Jan a través de dos textos bellísimos, del aquí, del allá y de un pudel, y nuevas preguntas sobre arte y arquitectura. Caminar, percibir y habitar los lugares es el primer subtítulo del artículo escrito por Paulino Alvarado Pisaña y podría decirse que, junto a la arquitectura y el urbanismo, son los temas que también abordan Humberto Beck y Rodolfo Oliveros. En ellos, por supuesto, encontraremos la crítica de Robert al concepto de espacio y su vacuidad, creación moderna ligada a la especialización de las profesiones que ha borrado los lugares e imposibilita el habitar, porque el espacio está ligado a la prisa, puesto que está destinado para que la gente pase de largo, no permanezca y no forje vínculos desde el aquí con el allá y el más que allá. Paulino Alvarado, asimismo, expresa la idea del habitar como entrelazamiento y coexistencia y nos alerta sobre los riesgos existentes de la pérdida irreversible de la trama que sustenta nuestra posibilidad de seguir habitando el mundo. La destrucción de los lugares, la degradación de la vivienda vernácula, la expropiación, envenenamiento y desaparición de ríos y montañas, la mutilación y dispersión de esa capacidad de hacer territorio, de hacer lugar. Ya para cerrar mi exposición, que creo que ya ha sido demasiado larga,
Me referiré a la colaboración de Humberto Beck, necesaria para entender y profundizar en la obra de Jan. Solo quiero referirme a la sección que Beck intituló Genealogía de la Caminata. La genealogía que presenta Beck inicia presentándonos al flaneur, palabra francesa que puede ser entendida como el que callejea sin rumbo. La figura ha sido y es la representación por antonomasia de aquella persona que, con la complacencia de sí misma, incursiona en la ciudad con la aparente, única y simple finalidad de andar, de aparecer y así apropiarse de los lugares. Su caminar errático por la ciudad le aporta muchas ventajas, como son la reflexión, la producción del relato sobre lo urbano, la construcción de conocimiento, incluso desde una perspectiva crítica, tal cual lo experimentó Jan. La potencialidad del callejeo como entendimiento profundo de la ciudad, inaugurada por el decimonónico y parisino Flaneur, incluso ha tomado contornos artísticos con marcados rasgos de subversión y protesta. Esto también nos lo hace saber Beck. Asimismo, nos comunica que la vertiente transformadora de la fuera, de la calle, de la ciudad, asociada al acto de caminar, fue elaborada por varias corrientes artísticas, fue explorada por varias corrientes artísticas. Especialmente ocurrió en la Europa de las posguerras desde una posición contestataria, como un reclamo al sistema y una posibilidad de subvertir aquello que constituía la más acabada de las representaciones materiales, la ciudad. Así, el acto en apariencia inocuo se convirtió en una expresión ya no solo estética sino política. Incluso se experimentó como una forma de autoanálisis psicológico. Lo que Beck no dice en sus genealogías es que el acto de andar vinculado al conocimiento y la libertad de habitar es y ha sido una prerrogativa masculina, sobre todo del varón blanco europeo de Edad Media. Las mujeres simplemente no gozamos de tal privilegio, pues la enriquecedora experiencia del andar la metrópoli nos ha sido negada históricamente. Las académicas feministas que estudian el lugar y el habitar de las mujeres se han encargado de agudizar la mirada a efectos de resaltar las injusticias que en el habitar se nos impone a nosotras, para hacer notar que lo que encontramos en las calles es miedo, violencia y muchas veces muerte. Empero, con el mismo ánimo de justicia, la Academia Feminista ha creado la figura de la Flanús, quien reclama su presencia en las calles de la ciudad. No obstante, la Flanús, si bien es verdaderamente inspiradora, resulta ser bastante francesa y por lo tanto, quiérase o no, lleva su cuota de privilegio. Por eso yo reivindico a la mexicana callejera con toda su connotación injuriosa, señalamiento social, abyección, exclusión. Recuerda aquí que la palabra es utilizada como sinónimo de puta, pero sobre todo con su enorme carga de rebeldía, puesto que la callejera no se quedó confinada en la prisión de la domesticidad del espacio privado, el del eterno servicio a los otros, el vinculado a la maternidad como identidad esencializada, la obediencia, el agotamiento, la frustración. El sitio de las fatigantes no recompensadas y nunca acabadas labores reproductivas de crianza y cuidado. Y se atrevió a salir pese a las ofensas, el peligro, para experimentar el placer corporal de lanzarse a la calle para simplemente caminar. Gracias.
agradecemos a la doctora Carmen Bustos su exposición y celebro que haya podido llegar transitando por la contraproductividad del transporte, precisamente, del traslado de la Ciudad de México para acá, y que con mucho esfuerzo la doctora Márgara Millán está con nosotros para también colaborar en la presentación de este libro. Seguramente casi todos ustedes saben que la doctora Márgara Millán es egresada de la UNAM, Sociología, y además posgrados en Ciencias Políticas, Antropología, y trabaja en la UNAM, por supuesto, y además tiene impulsa bajo los auspicios de su esfuerzo y de su pareja conservando con nosotros como fundación. Entonces, adelante, Márgara, por favor. Pues, en primer lugar, una disculpa. Yo tengo una amiga que habla del wishful thinking, que es como uno acomoda la hora que le conviene cuando está retrasada. Entonces yo pensé que empezábamos a las 6, porque estaba yo en México a las 4 de la tarde, pero no, era a las 5. Entonces, una disculpa. Bueno, yo pienso que mis colegas han presentado exhaustivamente el texto. Yo en realidad voy a hablar de el gesto de el grupo que acompañó esta compilación, ¿no? Como ustedes ya saben, son 3 textos no inéditos, pero sí quizá dispersos, porque eso es algo que caracteriza la obra de Jan. Jan escribe muchísimo, pero está todo en revistas o tiene sus libros, por supuesto, pero tiene mucho más que los libros, ¿no? En realidad, creo que, no sé si ya han hablado aquí del doble legado y del esfuerzo también de Silvia para dejar como la biblioteca, ¿no? No solo la de Jan, sino también la de ella. Y ahí, bueno, vamos a encontrar una multitud de artículos, ¿no? Del diario del Gallo, ¿no? De aquella época, el Gallo Ilustrado. O sea, entonces, en realidad, estos 3 textos los eligen, pues por su importancia, y por su diferencia entre sí, ¿no? Y acá, lo que hacemos después, quienes escribimos después, que ya saben ustedes quiénes somos, pues fue no tanto referir, o más bien, al referirnos a cada uno de estos textos que están acá, lo que hicimos fue también articular estos textos con el conjunto de la perspectiva de Jan Robert, ¿no? Un poquito que pensemos, y eso lo discutíamos con Silvia Marcos, que no es que Jan Robert haya tenido muchos temas separados, sino que en su crítica integral a la modernidad capitalista y colonial, lo que va haciendo es como desgajar las capas de una cebolla, ¿no? Entonces se va fijando, pues, sí, en la velocidad, o en este caso en el espacio. Es muy interesante su artículo sobre el sexo, y también, bueno, el agua, que es también muy famoso ya, ¿no? Muy importante. Hay una observación que hace Mariana Favela, que es una colega que escribe acá, centrándose en la cuestión de las herramientas, y que ella se pregunta, bueno, ¿por qué, si Jan Robert ha escrito cosas tan importantes en cada uno de estos temas? Ella es, por ejemplo, filósofa de la ciencia, ¿no? Mariana. Y dice, ¿por qué no hemos estudiado su historia de las herramientas o sus trabajos sobre las herramientas en la filosofía de la ciencia? Y así nos podríamos preguntar también, ¿por qué en la teoría feminista, que además rodeaba a Jan a partir de Silvia y todo eso, no trabajábamos este texto del sexo, que es fundamental, ¿no? Porque lo que hace Jan en ese texto, siempre en diálogo con las temáticas de Illich, pero siempre desarrollando sus propios planteamientos, ¿no? Creo que esto es muy importante establecerlo, porque a veces se le piensa a Jan como un divulgador de la obra de Illich, y pues no, ahí lo que había era un diálogo profundo de 2 amigos
se tenían temas centrales, algunos diferentes, pero muchos compartidos. Entonces, claro, este artículo del sexo, yo pienso se puede leer junto con otro que tiene Jan, desarrollando más esta cuestión de la, digamos, de la división del concepto de género, ¿no? Jan tiene un artículo en particular donde se mete en el asunto de género en diálogo con Illich. Y bueno, ese artículo de género habla sobre todo de las mujeres, ¿no? De cómo se iguala el sexo económico, y entonces como ahí hay, digamos, en la imagen del género vernáculo hay una idea de diferencia autoconstitutiva, podríamos decir que eso es algo que está presente en la obra de Jan en muchos otros aspectos, ¿no? Pues hay una diferencia autoconstitutiva que si se iguala en términos económicos, pues se homogeniza, ¿no? Y se pierde esa diferencia que es vital porque es una diferencia generadora de mundo. Entonces, pues atañe más a la mujer. Pero en este artículo, que es especialmente fascinante, pues ya empieza a preguntarse sobre su propia homosexualidad o no, ¿sí? En qué sentido él se puede ubicar o relacionar con esos conceptos y dónde aparecen esos conceptos, ¿no? Entonces hay una historicidad, pero a partir del sexo masculino, que creo yo que es pues muy importante y un poco inédito en los pensadores, por más críticos que sean. Entonces, yo quiero recalcar que además de esos tres textos fundamentales, pues el grupo que acompaña está motivado sobre todo por una pareja, Lucía Linsalata y Paulino Alvarado, ¿sí? Que viven en Puebla y que conocieron a Jean Robert y a Silvia Marcos cuando hicimos un proyecto en la universidad, en mi facultad, que se llamaba Modernidades Alternativas y Nuevo Sentido Común. Y en ese proyecto, pues a quienes lo organizamos nos parecía central la participación de Jean y de Silvia. Y los llevamos y ellos discutieron ahí, presentaron cosas y tuvieron un gran impacto en un grupo de, pues de jóvenes investigadores, ¿no? Eso fue hace muchos años, estoy hablando de 2014, 2015, ¿no? 16. Existen los libros publicados de ese proyecto, Modernidades Alternativas, en 2 tomos, porque el segundo se dedicó a las prefiguraciones políticas. Y ahí Jean y Silvia presentaron pues sendos trabajos enfocados mucho al zapatismo, en Silvia Marcos también mucho a esta cuestión de, digamos, de la cosmovisión mesoamericana, que a nosotros nos hacía mucho sentido para una crítica a la modernidad, pero pensando en una modernidad alternativa, y ahí también teníamos nuestras discusiones más con Jean, en el sentido de si podía o no haber una modernidad alternativa, ¿no? Era una pregunta que se dejaba abierta, porque pues a veces Jean lo que hace es pensar mucho, digamos, sí pensar el futuro, pero a través de lo que hemos perdido del pasado, ¿no? Entonces, pero de todas maneras había ahí como una impronta que dejábamos abierta, ¿no? Es posible que esto se transforme y de una manera, digamos, positiva y no la barbarie que estamos hoy viviendo. Bueno, les cuento eso porque de ahí surge esa semillita que Lucía y Paulino, pues, y Rodolfo, ¿no? Fíjate que Diego tiene otra genealogía, lo que quería explicar. O sea, Diego viene después, pero Rodolfo Ontiveros es parte de ese primer grupo, ¿no? Entonces, claro, lo que hacen también Jean y Silvia, pero sobre todo Jean, es dar un montón de referentes, ¿no? De lo que él estaba leyendo. Entonces me acuerdo que
revisamos a Theodor Scheinin y a otros pensadores, a Chayanov, ¿no? Para entender esta cuestión de las comunidades, además de la idea de una agricultura, bueno, de la relación entre el mundo rural y urbano, en fin. Ahí se sembró una semilla que años después, cuando estos compañeros están en la Universidad Autónoma de Puebla, pues ahí vuelven a revisar, invitan a Jan, me parece que esas sesiones fueron en línea, invitan a Silvia, y ahí es donde Diego Ferraris se incorpora al proyecto, ¿no? Entonces, a través de Diego, lo que a mí me cuentan, que lástima que no está Silvia, pero lo que a mí me cuentan y yo escuchaba, pues que ya vino el italiano aquí a estar con nosotros, ¿no? Porque se quedaba ahí en casa de Jan, ya vino otra vez el italiano, estuvimos platicando con él a través del italiano, que es Diego, se conectan con Agamben, hay un vínculo muy importante con Agamben, Agamben empieza a hacer una traducción de Jan allá en Europa. Entonces Diego es también como uno de los facilitadores, ¿no? Entonces, una de las preguntas que se hace Mariana es justamente eso, ¿por qué pues no están en la currícula que estudiamos? Porque no están, ¿no? Efectivamente, y ninguno de los dos, más que, o sea, por ejemplo, cuando estudiamos ciencia política o sociología, y que tienen mucho que aportar, ¿no? Y bueno, una de las cuestiones que yo creo es por esta consistencia que tienen los dos, porque Silvia también lo tiene, y en eso pues coincidían los dos, de pensarse fuera de las disciplinas, ¿no? Que si nosotros nos preguntamos, bueno, que a ver, Jan Robben sí es arquitecto, pero no es solo arquitecto, es filósofo, pero es más que filósofo, ¿no? Es sociólogo, pero es feminista. Nosotras decíamos, pero es que Jan, tú eres feminista, es ecólogo, ¿no? Entonces, y bueno, un poquito Silvia también va por ahí, ¿no? Estudia las religiones, sí, pero también estudia al mundo indígena, a Mesoamérica, pero también están con el zapatismo y también están pensando en alternativas. Y de origen es psicóloga, ¿no? Entonces, esa indisciplina, ¿no? Que no es interdisciplina, esa indisciplina, creo que es lo que pues hace difícil, ¿no? Que sean incorporados a cómo hoy estudiamos el mundo contemporáneo, ¿no? Y yo veo ahí también pues una crítica a eso, ¿no? A cómo estudiamos el mundo contemporáneo, cómo lo diseccionamos, cómo no pensamos que una cosa tiene que ver con otra. Y ahí, bueno, repito ya para terminar, ¿no? Como no es que Jan le meta a muchos temas, ¿no? Sino que todo está integrado, ¿no? En nuestra contemporaneidad todo está integrado, y si empezamos a hablar de la velocidad y de la contraproductividad, pues también tenemos que hablar de la sexualidad y del género, y también tenemos que pensar la cuestión de la injundia del mundo del pasado, ¿no? Con eso termino, gracias. Me parece muy afortunada, sinceramente muy afortunada esta educación, esta elucidación del concepto de indisciplina, tal cual como lo estoy formulado. Porque si lo asociamos, por ejemplo, a lo del coloquio que hubo de epistemologías insumisas, pues sí, efectivamente emerge de una indisciplina, ¿cierto? En la doble connotación de lo que pudiera ser este término. Bueno, abrimos el espacio para que quienes están escuchándonos también puedan intervenir, ya sea externando su opinión, entablando algún diálogo o preguntando a quienes ahora acaban de presentar este libro. Entonces dejo abierto el espacio para que quien quiera dialogar, preguntar, comentar, lo pueda hacer. Adelante. Si es que hubiese, por supuesto. Empiezo un poquito.
alto surtidor. Espero que les suene este verso. Un alto surtidor, un chopo de agua, un árbol bien plantado, más danzante, de Piedra del Sol, de Octavio Paz, que fue citado hace un momento, que nos indica mucho esta situación que parece contradictoria, ¿no? En donde al mismo tiempo que hay un movimiento, hay una serenidad. O sea, el pensar caminando implica estar ejerciendo nuestra fuerza, nuestra energía, nuestras capacidades naturales, usando nuestras piernas y todo nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, habitar nuestro cuerpo, usar nuestro cuerpo, pero al mismo tiempo no es entregarse a una, digamos, a la exclusividad de una energía muscular, por así decirlo, ¿no? Sino a la capacidad de usar nuestros músculos para pensar. La sinestesia, es decir, valernos de estas diversos atributos que tiene nuestro cuerpo, que nos permite caminar, para ir al pisar, al tocar, por ejemplo, estamos pudiendo comprender, ¿no? Al dejar que el aire nos pegue en el rostro, estamos desarrollando también una facultad para comprender algo que ocurre de manera intuitiva. Entonces, esto es como un oficio que ejercía Jan, un oficio en donde cultivamos estas capacidades o facultades mezcladas, ¿no? Combinadas, unidas, fecundadas, mutuamente fecundadas. Entonces es una forma de plenitud, de existir, de pensar, de ser. Este es un legado que está en el pensar caminando y que podemos ejercer simplemente con la decisión de ejercer la serenidad y la comprensión en el acto sencillo de caminar. Gracias. ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario, diálogo, observación? Experiencia con Jan. Experiencias con Jan, por supuesto. ¿Sí? Sí, por favor. Es que esa portada donde Jan está, donde Jan está en una bicicleta, fue en una de las reuniones que tuvimos con gobierno, el Frente Cívico, y entonces llegó uno de nuestros, que entonces era joven, Magdiel, tenía 16 años, llegó con la bicicleta y ya se emocionó y tomó la bicicleta, aunque vean, pues está chaparrita para él, ¿no? Pues la estatura de Jan, pero la tomó y se fue a dar una vuelta y empezó, es lo que decía, ¿no? Él tomaba cualquier cosa, íbamos caminando y de pronto veía una planta y te hablaba sobre la planta. O, por ejemplo, toda la obra de Le Corbusier, al que muchos admiramos por mucho tiempo, y nos dimos cuenta pues fue el creador de toda la destrucción, digamos, ¿no? De la arquitectura, y entonces de ahí salió todas las ciudades, los autos, como, pues todo, en realidad, Le Corbusier podría estudiarse a partir en contraposición con Jan, ¿no? Sería muy interesante hacerlo. Ok, pues nada más quería comentar. Bueno, voy a hacer una digresión, pero localizada en Cuernavaca. Después de varios años de haber andado por acá, por estas tierras, por distintos motivos, llegamos a habitar aquí en Morelos. Y ahí me reencontré con quien había sido mi maestro, Juan Tobar, poeta, narrador, dramaturgo, y en comunión con Ricardo Vinós,
fotógrafo, tremendo, genial, crearon la Academia Desobediente, precisamente con el mismo principio o como una herencia del pensamiento de Iván Illich, de romper los cánones y abrir espacios para el pensamiento crítico y la libre creación. Tan así que nuestra hija Magritte llegó a un taller de escritura con la compañera de Ricardo y pues sí, trabajó poesía, y cuando ella le dijo, bueno Magritte, ahora hay que sacar las tripas y ponerlas en el papel, ¿no? O sea, suelta lo tuyo, ella dijo, no más, aquí termino. Pero bueno, yo recuperé a mi maestro y trabajé con él aquí en Morelos y conocí a Ricardo, y esa irreverencia, todo lo que además, esto recayó mucho también en la revista que estuvo publicando aquí Javier Cecilia en la universidad, donde las imágenes de Ricardo Vinoza eran frecuentemente publicadas precisamente por esa, la voz de la tribu, por esa discrepancia con lo normado. Entonces, son experiencias que se dan aquí en Morelos, pues como este espacio que fue el cuartel de Emiliano Zapata, después de haber sido un gran hotel con los primeros ladrillos que se hicieron en este territorio de Morelos, y que de los cuales pues, creo que quedan 3 edificios en pie, por 2, ¿no? La fábrica de hielo, y el Castillito, que pues son notables, ¿no? Esos también como ejercicio arquitectónico pues son bien notables, y cómo conservan pues la afirmación de lo que es considerado el lugar, ¿no? Y que este es un tema que Jan trabaja mucho. Y además, bueno, respecto a lo que dice Márgara, creo que lo que es muy interesante de este libro es cómo retomar el pensamiento crítico de Jan y sus reflejos, retrabajarlos en textos propios y empezar una conversación con él, que es lo mismo que hace el grupo de Márgara cuando sacan modernidades alternativas, de que conversan con el pensamiento de Jan y retoman muchos de sus planteamientos críticos para generar nuevas ideas. Y creo que pues en la Universidad de Puebla, ahora esta nueva generación de pensantes y pensadoras, pues están precisamente buscando esos espacios disruptivos para seguir produciendo estos pensamientos críticos que nos dan pie a mantener, pues, sin darle su lugar, yo le diría de esta manera, a la irreverencia, ¿no? Que el pensamiento irreverente da lugar a muchas nuevas cosas. Gracias. Muchas gracias, Hernando. Ahora, antes de cederle la palabra a Julián Cruzalta, porque también va a tener muchas cosas que decir importantes, pues simplemente comentarles que el libro está aquí, donde está Xochiquetzal, ahí a un ladito de Xochiquetzal, tiene un costo de 300 pesos y puede ser... 320. 320, perdón, me estoy viendo. Muy generosos, 320 para que quien guste lo pueda adquirir. Y ahora sí le cedo la palabra a Julián. Pues gracias a quienes hicieron posible la edición de este libro. Creo que el mayor homenaje a Jan es seguirlo leyendo. Jan, un gran maestro del pensamiento. Yo me quiero referir a un artículo del libro, al de la sexualidad, que ya se han referido, porque aquí es un maestro del... Dudar de las propias certezas. Creo que Jan siempre en persona o en sus escritos nos lleva a esto. Aparentemente el artículo es sobre el asunto de la homosexualidad, pero Jan se va hacia la cocina. Pone en crisis el mismo concepto de sexualidad, de heterosexualidad, de homosexualidad, y danos vuelta a todo. Y se mete a las artes amatorias y nos recupera. Esta es la metodología del maestro Jan. Y creo que esto no hay que perder. Cuando digo maestro no es distancia,
Jan era muy cercano y ni se la creía que era maestro ni jugaba esto, pero para mí fue un gran maestro de pensamiento y por eso creo que este libro recupera esto y ejemplo este artículo que te pone patas para arriba todo, los conceptos que uno maneja. Él se mete, conocía muy bien la Edad Media, el asunto de la Inquisición, trabaja muy bien cómo van haciendo estos conceptos y vuelve a replantear todo. Y que este es el pensamiento de Iván Illich también, de dudar de las propias certezas. Y si algo nos enseñó Jan es a dudar de nuestras propias certezas, y esto tiene que continuar. Y qué bueno que se hizo esta presentación, qué bueno que esté el libro, y el mejor homenaje a Jan es seguirlo leyendo y que nos ponga en crisis. Leer este libro seguro no va a terminar como empezamos a abrir el libro, y uno empieza a girar y empieza el proceso propio de hacer pensamiento crítico. Pues felicidades. Sí, le cedo la palabra a Margaret que quiera agregar algo. Es que ahorita, Julia, que dijiste, y maestro no es distancia. Yo llegué tarde hoy porque estábamos en un conversatorio con Rita Segato y el tema era universidades y despatriarcalización. Y ella empezó diciendo que lo primero que había que hacer para despatriarcalizar el aula era justamente no establecer esa distancia que establecemos casi siempre los catedráticos, ¿no? Que digamos, la propia idea de la cátedra o del profesor o de la profesora establece ya una distancia y que para empezar había que desestructurar eso, ¿no? Que entonces era más bien una presencia de la proximidad. Y Jan también pensó eso, esa idea de la política de la proximidad. Yo lo he encontrado en alguno de sus textos y también en algún texto de Silvia, pero sobre todo lo ejercía, ¿no? Eso que tú dijiste, él nunca se pensó maestro, era absolutamente real, ¿no? O sea, él iba y conversaba y es eso, ¿no? Entonces, por eso muchas de las que acompañamos y que conocimos a Jan, porque somos de esta red de feminismos descoloniales, y que nos tocaba ir a la casa de Silvia a discutir, y pues Jan estaba ya en su cuartito, y cuando quería bajar Silvia le decía, no, todavía no, espérate, ¿no? Y por fin ya bajaba y se pegaba y podíamos discutir con él y hablar con él. Y yo hace rato dije era feminista, pero más bien habría que decirlo, era profundamente despatriarcal. Muy bien, hemos agotado la presentación, realmente sigue la presentación del libro. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? ¿No? Pues muchas gracias. Les agradecemos mucho su asistencia y esperemos que hayan gozado esta presentación. Gracias, buenas tardes.